building was bought in '73. For 10 years, I fixed entire things here, the floors, and I set up my studio the way it is, funky. And since then, I've been photographing almost daily here. That's 34 years. Portraiture is connecting with a person that you don't know, that you want to know. If you're not curious about a person, you're not going to take a good photo. Here in this area, I photographed many, many important people that left, when they left some of the energy here. Artists, stars, Salvador Dali, Miles Davis, long list. There was always a connection. Really, that's what I'm looking for. The real landscape of their soul. It's seduction, it's magical. The primitive people, you know, of many tribes in the Oceanic or Africa thought that taking a picture was taking away the soul. And in a way, they're right. There's a connection there. That's what I do. I'm a sorcerer. I like to capture the personality and keep it in the film. In Sevilla in 1983, I went to Spain to do an article for Geo magazine, and I discovered an amazing man, Paco Lira, that took me to the best flamenco exponent of the art form at the time. And with Paco Lira, we tour Sevilla, we look for places that could be a nice backdrop, like my studio would be. I found this olive tree that was dying, but you could see little leaves still alive, like flamenco. You think it's dead. At the time, in '83, flamenco was not that popular. People were not interested in that art form like they are now. The olive tree represents in that image for me, the symbol is the metaphor for flamenco itself. Roots in Andalusia, things to be dying, still alive, with promise of future, fruits. Duende, you don't find, you don't look. It happens when the recipe is perfectly timed for the occasion. It happens like the wind. You can set up things that eventually you have an occasion of having a great image. But Duende will come from something else. When it happened, you know. And some photos have managed to capture that moment. Mario Maya in that photo is really so intense, you know. He's not dancing for anybody, he's dancing for himself. He's inside himself. If you look at his hand and his face, he's doing something that is not practical. He's dancing on sand, and he's still dancing real flamenco. Those photos were done in 1983, that's 25 years ago, quarter of a century. Since then, I think I have learned more about flamenco. Many people have come to the studio. Pipa Antonio, for instance, when he came here, he saw his grandmother photograph on the wall upstairs in the studio at the entrance. He was taken aback and he said, okay, I'm willing to be photographed by you. Many flamenco evenings, the people spontaneously begin to sing. You don't have to ask them. You pick up a guitar, and they start. They feel comfortable. They like the space. It's a party. It's a friendly, it's a new family for them. Mira, en un New York City, peroles andaluces. Esto no hay nada. I try to play the guitar. I don't claim I play the guitar. I love the guitar and I enjoy playing with other musicians, and that's the fun part of it, communication.
I have different guitars, but I have a very special guitar that it's a beautiful sound. And every guitarist, Gypsy King, that came here, and Daniel Casares, so many guitarists, and they're enchanted. That's to Duende. That guitar has Duende. I want to go back to Spain now again and see the different, the new talent, what's happening. Because at the olive tree that we saw that seemed to be dying is very much alive. Qué lindo tu país, mira, estoy mirando esa iglesia ahí. Y la luz de mi tierra, como es. Aquí vives tú, aquí naciste. Aquí nací, el barrio de Santiago, que lo tengo casi a 5 minutos, 2 minutos. La próxima esquina es el barrio donde hemos nacido tantos gitanos de aquí, de Jerez de la Frontera. Y tu abuelita, que yo fotografié en 83. Y mi abuelita, tía Juana del Pipa, que ahora la vas a ver, que preside nuestro estudio. Es la matriarca, aunque no esté. Vente para adentro, te lo explico dentro. Vente para casa, pasa. Y bueno, aquí estamos. Buen espacio, bonito. Y sí, lo que pasa. Tu apartamento arriba. Es la casa. Y ahora lo ves así porque estamos que vamos a empezar el ensayo ya de puertas adentro, que es el último espectáculo. Por eso la escenografía de las puertas, ¿no? El flamenco es muy expresivo y quiere compartir muchísimo. Y yo creo que la fotografía evidentemente tiene algo de esto, ¿no? Que expresa y a la vez comparte, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir que la imagen puede ofrecer algo del interior o capturar algo para siempre. Estoy buscando que me regale momentos mágicos. Un regalito estoy esperando de su arte. Mucho la foto, Antonio, me encanta hacer fotografiarlo. Hago una foto y, a ver, el tiro mismo, que esa parte niño que tiene, ¿ves? Quiero ver, esa me gusta, esa no me gusta, esta me gusta. Entonces es un juego, estamos aquí, nos estamos divirtiendo. Esta me gusta, ¿ves? Esa no me gusta, mi perfil nunca me ha gustado, no me gusta. Pero esta me gusta. Así sí, así ya, si la cortas, sí. Sí, fuerte, así. Somos todos niños, ¿sabes? Eso nunca se va. ¡Ole! Esa sonrisa buena. ¡Ole! Si la perdemos, ¿no? Sí. Y esos niños quiero encontrarse acá por... ¿Cómo llegaron acá a tu ballet? El niño llega cuando justamente se está celebrando un curso de baile. Un curso de una semana. Es decir, esto no es una escuela, que es lo que la gente cree. Y esto no es una escuela, es la sede de la compañía. Sí, sí. Entonces su padre me lo trajo pensando que era una escuela. Y le dije que no podía quedarme con el niño. Me dijo que bueno, que por favor que no dejara que me lo llevaran ese mismo día, que venía con muchísima ilusión, ¿no? Y que por lo menos ese día lo admitiera. Qué lindo. Y cuando entró en el curso, se hizo el protagonista, el niño de toda la clase.
De golpe, sí. De golpe. Entonces, cuando vino el padre a recogerlo, le dije, ya no te lo vuelves a llevar. ¡Ole! Ya no te Qué lleva más lindo, este niño. qué linda historia esa. Tiene una cara y Ya con sus venía, ojos. y los ojos, es un niño muy cejas. guapo. Y sí, lo sabe y te mira así, me hizo una sonrisa cuando tenía una sonrisa Sabe tan mirar. bonita. Es me tan dijo increíble que un niño con esa edad pueda mirar. Sí. un apoyo y una fuerza ahí. La fuerza que tiene ese niño no es normal. Yo me puedo dirigir a él y decirle, Vale. o decirle, colócate, mírame, ¿sabes? Eso de mírame no lo puede hacer cualquiera. Cuando tú juegas con la mirada, bla. Vale. Sí, ahí estamos. Vamos. ¡Dios! Hostia, Giles, me encanta. Cuando juegas conmigo, ¿ves? Cuando juegas conmigo y te entregas, ahí te pesco. Hostia, pero vamos a traer un Sí, maravilla, ¿no? Esa se guarda esa. Es un placer trabajar con Gil, porque creo que es una persona que sabe dirigir y que sabe decirte lo que quiere y también sabe esperar, que es algo importante. Yo pienso que sabe esperar cuando captar el momento apropiado. Como si estuviese bailando en tu sitio. Que haya una actitud ahí, así. Vale. Sigue, Gil. Sí. Sí. Vamos a ir a buscar las posibilidades que existen. Vamos a tratar de abrir las puertas y que salgan los jóvenes, se acerquen a nosotros y que nos den algo de ellos mismos para ver lo que pueden ofrecer, para mostrar ese talento, esa genialidad de la tierra andaluza a otros países del mundo, comunicar esa forma de energía vital y ese amor de lo que es el flamenco, la música, el baile, el canto, la guitarra, las letras, el momento, las palmas, el ritmo, el cuerpo, cómo se mantiene, todos los gestos del flamenco. Vamos a ver incluso la comida, los paisajes, todo lo que corresponde a ese mundo. Vamos en busca de eso.